Comenzamos la clase. Les decía, les contaron un ratito antes, que esta va a ser una clase para despejar dudas que tengan, ya sea de manuales o de cursograma. Así que, bueno, vayan recordando o repasando o viendo en sus apuntes si les quedó alguna duda en la parte práctica de manuales y de cursograma. Son temas bastante sencillos, así que no es que son temas que no van a entender por nada del mundo. Son temas bastante sencillos. Bueno, ahora sí vamos comenzando. Me gustaría que me cuenten las dudas que tienen acerca de cursograma y de manuales. La clase pasada vimos manuales y resolvimos un caso práctico que lo tienen, o sea, que les dieron a ustedes. Era del gerente de finanzas, si no me equivoco, y bueno, ustedes tenían que definir funciones comunes, funciones específicas y la misión. Les expliqué cómo encontrar, cómo reconocer la misión de un puesto, no solo de este gerente. Para los que no estuvieron, a ver si lo tengo por acá. Para los que no estuvieron, les recuerdo o les cuento que la misión dentro del manual de misiones y funciones es un párrafo, ¿sí? De unas 3, 4 oraciones. Ustedes lo van a reconocer porque dentro de los enunciados es el más largo, o sea, dentro de las opciones que les aparecen es el más largo. Además de eso, responde a 3 preguntas. ¿Qué hace? O sea, estamos hablando del puesto, ¿sí? Del que vamos a describir funciones, misiones, funciones y específicas y comunes. En la misión vamos a tener un párrafo que responde a las preguntas. ¿Qué hace ese puesto? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo cumple esto? ¿Y para qué lo hace? ¿Sí? La respuesta de esas 3 preguntas está dentro de ese párrafo que les digo, para que ustedes reconozcan fácilmente la misión. Entonces, lo voy a anotar acá. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué? El para qué suele estar al final, o sea, aparecen en general en este orden. Primero les dice qué es lo que hace, les describe un poco las funciones del puesto, ¿sí? Después les describe la manera en que lo va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, para el gerente financiero era cuidando el capital de la organización o algo por el estilo. ¿Y para qué lo hace? Va a ser su fin, ¿sí? Es el fin de ese puesto del que estamos hablando, o sea, el gerente de compras, el jefe de depósito, el gerente general o quien sea, cuál es el fin. Esa es la última. Ahora les muestro. Ahora bien, ¿qué hace? Uy, a ver. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Así es como van a reconocer la misión de un puesto, ¿sí? Además de que es el enunciado más largo, en general, ¿sí? Es el enunciado más largo. Bueno, después, con respecto a las funciones comunes y las funciones específicas, les decía que las funciones comunes son comunes a un área, no, perdón, son comunes a un nivel, ¿sí? Si recuerdan el organigrama, yo iba a les voy a poner acá para mostrárselos después. Si recuerdan el organigrama, estaba dividido
en niveles y en áreas. Cada gerencia separaba, digamos, al organigrama en diferentes áreas, ¿sí? Y los niveles eran gerencia general, gerencia funcional, departamento, división y sección, ¿ok? A ver acá, hacemos esta y acá. Bien. Entonces, las funciones específicas son para un puesto, digamos que para este, ¿sí? Acá es donde van a encontrar funciones específicas. Es para una unidad dentro del organigrama o para una persona dentro de esa unidad. Porque a veces les hablan del jefe de compras y resulta que compras es todo un departamento. ¿Qué significa eso? Que el departamento de compras puede estar compuesto por 80 personas, ¿sí? Pero vamos a describir en ese manual, en esa hoja de manual, al puesto de jefe de compras, ¿sí? No a los empleados dentro de esa unidad. Entonces, las funciones específicas son para una unidad. Las funciones comunes son para todo un nivel, ya sea este departamento o división, ¿sí? Bien, entonces, voy a encerrar acá. Para esto son las funciones comunes. Son comunes a todo un nivel. Esto significa que puede ser, por ejemplo, una típica es capacitar al personal a su cargo. Eso lo hacen los jefes en general, tienen que capacitar al personal a su cargo, ¿sí? Por ejemplo, el jefe de compras va a capacitar al personal a su cargo. Si hay un jefe de ventas, también le corresponde capacitarlo y así. Entonces, una función en común para todos ellos, ¿sí? Eh, ¿Qué otra puede ser? Un presupuesto, armar un presupuesto mensual de su área, ¿sí? Ahí es otra cosa. Las palabras área, estrategia, políticas, ¿sí? Esas tres palabras les van a indicar que se está hablando de un gerente, ya sea de un gerente o del nivel gerencial, ¿sí? Porque las estrategias y las políticas las establecen los niveles superiores, no el núcleo operativo, ¿sí? Y las áreas las definen los gerentes. Entonces, si en el enunciado aparece área, políticas, estrategias, son palabras que los van a ayudar a reconocer que estamos hablando de una gerencia, ¿sí? Porque capaz se confunden y hay no sé, una gerencia de comercialización y esta está dividida en compras y en ventas. Entonces, si ustedes ven la palabra estrategia y ven la palabra política o área, van a saber que están hablando de la gerencia, ¿sí? Programas, por ejemplo, es una palabra para el núcleo operativo, para departamento, división, sección, ¿sí? Los programas en general los forman los niveles del núcleo operativo. Entonces, bueno, así van a poder reconocer. Las funciones específicas, como les dije, son de una unidad o de una parte de esa unidad, de un empleado, digamos, de esa unidad. Y son específicas justamente al puesto. Por ejemplo, comprar, para el gerente de finanzas, que es el ejercicio que tenían, era cuidar el capital, hablaba de préstamos, si no me equivoco, formas de financiamiento, ese tipo de cosas son específicas, eso no lo va a hacer qué sé yo, el gerente de sistemas informáticos, ¿sí? Esas son funciones específicas. Y como les dije la vez pasada, ustedes lo tienen más fácil ahora, porque ustedes ya le dan el puesto que tienen que reconocer. Antes nosotros teníamos que leer y ver a qué correspondía. O sea, por ejemplo, podía ser un departamento contable o un gerente contable y teníamos que ir viendo a medida que aparecían los enunciados. Pero ustedes ya les dan el puesto, les dicen, por ejemplo, en este caso, gerente de finanzas, y lo único que tenían que hacer era reconocer las funciones específicas, las comunes y la misión. Y la misión, como les dije al principio, era el enunciado más largo dentro de ese caso práctico. Bueno, habiendo repasado esto, para los que no estuvieron en la clase pasada, díganme cuáles son las dudas que tienen. Empecemos con manuales, que es con el tema que estamos, con el que arrancamos.
Cuéntenme cuáles son sus dudas, así las despejamos. Por chat o por audio, igual. Da igual. Ustedes díganme. No podés hacer un manual. Bueno, eh, primero tenés que saber que la hoja de manual te la dieron en los prácticos. Ahí te muestro por si estás perdida, porque suele suceder. Nos pasó a todos. Ahí te comparto. Ups, a ver, ahí está. Bien, ahora les muestro. Tenía acá. Esa es la hoja de manual. Esa es la hoja de manual que tienen que completar, ¿sí? Con la misión, bueno, tienen que poner el manual de misiones y funciones, el nombre de la empresa, la posición, que es el puesto que van a describir, la misión, transcribirla de los enunciados que ya tienen, las funciones comunes y específicas, primero las comunes y después las específicas. Bueno, a ver, ahí volví. Entonces, bueno, ahí lo tienen, esa es la hoja de manual que se tienen que aprender. Se tienen que aprender la estructura, sería lo ideal, porque no sabemos si se las van a dar ya hecha, completa, y ustedes tienen que reconocer errores o cosas por el estilo, o si van a tener que graficar, como no tenemos idea, es mejor que la aprendan. No es muy difícil igual, esas cositas que les mencioné son las que tienen que completar dentro de la hoja de manual. Y bueno, empezamos por ahí, sabernos la estructura de la hoja de manual. Después, hacer unos manuales que nos dieron para practicar. Y nosotros, bueno, me preguntan si tienen que hacer la hoja. Como les dije, sería ideal que sepan hacerla, porque no sabemos si la van a tener que graficar, si es que ya se las van a dar hecha, si es que se le van a dar terminada la hoja de manual con las misiones y las funciones y ustedes te van a reconocer errores, qué sé yo, que no está el nombre de la empresa o cosas así. No sabemos cómo va a ser. Listo, si ustedes tienen que hacer la hoja, entonces sí, tienen que aprender a graficarla. Se tienen que aprender la estructura. ¿Cómo reconocen? Ahí está. ¿Cómo reconocen una misión y una función? Les decía al principio que las misiones son las más largas, los enunciados más largos dentro del listado que les dan. Suelen ser los más largos, en general son 3 o 4 oraciones, es un párrafo que responde a las preguntas. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? O sea, es una descripción del puesto, ¿sí? Que encontramos dentro del manual. Por ejemplo, en el caso anterior hicimos el gerente financiero, gerente de finanzas, y el enunciado más largo era la misión. Hace una descripción de las funciones que debe cumplir, cómo las tiene que cumplir, o sea, bajo qué condiciones, bajo qué conceptos tiene que cumplir con esas funciones y para qué lo tiene que hacer. O sea, no es que va a cumplir tareas o roles y sin ninguna misión, básicamente, sino que tiene un fin. Todas las tareas, todas las funciones que vaya a cumplir tienen un fin. Entonces, ese texto, ese párrafo largo va a responder a las preguntas. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Sí? Y las funciones, en general, son una oración, son los más cortitos, ahí ya lo reconocen. Y les decía que las específicas les va a hablar de un tema en específico, de una función en específico, por ejemplo, de finanzas, de sistemas informáticos, de contable, ¿qué más puede ser? De compras, de ventas. Pueden ser un montón de cosas de acuerdo a la organización o a la empresa. Bueno, y las funciones comunes, se los voy a mostrar de nuevo, son funciones comunes a todo un nivel. Si lo pensamos dentro de un organigrama, las funciones específicas son para una unidad del organigrama, o sea, sería un entagrama. Y las funciones comunes son para todo un nivel. Ahora se los muestro.
nuevamente, para los que llegaron tarde. Las funciones específicas, ¿qué puestos son los que generalmente piden? No, eso es súper variado. Funciones específicas para una unidad dentro del organigrama. O como les decía, para una parte dentro de esa unidad. Por ejemplo, los jefes, ¿sí? Los jefes de, digamos acá, el jefe de departamento de compras, el jefe de depósitos, ¿sí? Puede ser una unidad o una parte dentro de la unidad. Y las funciones comunes, en cambio, están para todo un nivel, ¿sí? Son comunes para todos. Hace rato les daba el ejemplo de capacitar a sus empleados. Eso es una función común a todo un nivel, o sea, todos tienen que capacitar a sus empleados. Bueno, me preguntaban qué puestos piden en general, eso no se sabe. Una vez pidieron maestranza, me acuerdo un parcial como difícil, era en el momento en el que todavía teníamos que nosotros darnos cuenta de qué puesto se trataba. Ahora ustedes ya les dicen de qué puesto se trata y tienen que encontrar las funciones. Es mucho más fácil. ¿Por qué les digo antes? Ay, sí. La profesora Isama nos dijo que estudiemos el sistema de comercialización y abastecimiento. Genial. Entonces seguramente van a tener Uno de esos compras dos. y ventas, marketing, quizás, ¿sí? Podríamos desarrollar el caso 1. Lo hacemos rápido. A ver, si me lo pueden compartir, yo lo voy leyendo y lo vamos haciendo. La idea es que esta clase no sea muy larga, ¿sí? Así que alguien me lo puede compartir, lo vamos leyendo y lo vamos haciendo. ¿Quién? Cuando en una matriz, en una columna dice posición, cargo, a ver, no terminé de leer. Posición, cargo es donde tenés que poner a qué puesto pertenece, porque capaz te piden que grafiques la hoja de misiones y funciones del gerente de comercialización, pero también encontraste, qué sé yo, el jefe del departamento de compras. Entonces al lado tenés que poner cuál es de financiación y cuál es de compras. Eso es todo. Que pongamos funciones generales y funciones específicas. Sí, es que hay funciones generales y funciones específicas. Las generales o comunes, ¿sí? Las pueden encontrar de las dos maneras, son las que son funciones que pertenecen a todos los niveles, perdón, a un nivel en común, ¿sí? Puede ser a nivel departamento, a nivel gerencial, a división. Esas son las generales o comunes. Y las específicas a una unidad dentro del organigrama. Si les pidieron que estudien el sistema de abastecimiento y comercialización, seguramente van a tener gerente de compras o puede ser un departamento de compras, puede ser facturación, puede ser ventas, puede ser, ¿qué más? A ver, un poquito de marketing quizás. Esos son los puestos que, de acuerdo a los sistemas que tienen que estudiar, les pueden llegar a tomar. Si alguien tiene en la compu el práctico, lo vamos leyendo y lo vamos haciendo. Voy a ver qué más me dijeron. Dijeron que sí, ustedes tienen que graficar. ¿Podemos desarrollar el caso? Sí, compártanmelo y lo vamos haciendo. Ah, ya expliqué esto de columna de posición y cargo. O sea, lo que deberías poner en esa columna, o sea, te aparecen todas las aseveraciones, todas las funciones, misiones y bla, 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 de diferentes puestos. Y al lado te aparece una columna más chica donde vos vas a tener que poner. Por ejemplo, gerente de finanzas, función general, ¿sí? Significa que esa función es general para todo el nivel de gerencia, el segundo nivel. O jefe de compras, función específica. Significa que esa función solo la va a cumplir el jefe de compras. Vamos a hablar, por supuesto, de comprar, ¿sí?
Bien, acá me están compartiendo caso práctico. Ajá, esto es todo un texto. ¿Lo ves bien ahí? Sí, sí, lo veo perfecto. Una empresa que fabrica y vende prendas de vestir, 100 personas, gerencia general, depende entre gerencias, contable, ups, no grande mucho, ahí está. 7 auxiliares. Cuenta para ello con un sistema informático que le permite tener actualizados los saldos del plan de cuentas. Liquidar los impuestos. Bien, acá tienen mezclado lo que sería organigrama con lo que sería manuales. Depósito, prepara las mercaderías requeridas. Se solicita. Considerado en la empresa, redacte en una hoja manual en una hoja manual la misión y 3 funciones específicas del jefe de contable. Ay, chicos, está facilísimo. Les piden misión y funciones específicas de contable, ¿sí? Entonces, ¿de dónde empezamos a hablar de contable? El departamento contable integrado por un jefe y 7 auxiliares, eso no nos interesa, hacer más a la estructura que a lo que es el manual de misiones y funciones. Tiene a su cargo la registración de las operaciones relevantes, cuenta para ello con un sistema informático que le permite tener actualizados los saldos del plan de cuentas definido para la organización. Mensualmente es responsable de liquidar los impuestos correspondientes, entre otras tareas específicas. Distribución y al final del día. Bien. Ok. Acá hay una cosa que vamos a tener en cuenta. Como no les dan por separado los enunciados, como fue el caso pasado, el de gerente de finanzas, y les dan las funciones que cumple el gerente o el departamento contable, ¿qué va a pasar? La misión va a ser como un resumen de las funciones específicas. Ustedes tienen que encontrar 3. Ahora les digo bien cuáles son. Integrado, bueno, eso no. Tiene a su cargo la registración de las operaciones relevantes. Entonces, esa es una función específica. Registrar, o sea, en el manual van los verbos en infinitivo. Registrar, revisar, imprimir, comprar, vender, ¿sí? Los verbos en infinitivo, no conjugados. Entonces, acá dice, tiene a su cargo la registración, ustedes van a transformar eso en un verbo que va a ser registrar las operaciones relevantes, ¿sí? Después dice, cuenta para ello con un sistema informático que le permite tener actualizados los saldos del plan de cuentas definido para la organización. Entonces, la segunda función específica sería tener actualizados los saldos del plan de cuentas definido para la organización. Esa es la otra. Y la última, liquidar los impuestos correspondientes. Esa es la tercera. Y ya tienen las 3 funciones específicas. Ahora tenemos que hacer como un resumen para obtener la misión. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos que responder qué hace, cómo lo hace y para qué. El para qué, a ver, déjenme si lo podemos encontrar. ¿Tiene a su cargo? Sí. Bien, pueden resumirlo en... Uy, justo entró ahí. Ahí, ¿dónde está? Registrar, ¿sí? El segundo fue actualizar y el tercero es liquidar, ¿sí? Entonces, registrar, registrar operaciones, actualizar los saldos y liquidar impuestos. Ahora tenemos que buscar el cómo, con un sistema informático que le permite tener actualizado el plan de cuentas de la organización.
Esa sería la misión. Es un resumen de las tres funciones específicas. Que básicamente es la misión. O sea, la idea es que un empleado, cualquiera, el puesto que sea, entre a la organización, le dan el manual y le dicen, esta es tu función, esta es tu misión, ¿sí? Y por eso lo primero que aparece dentro de la hoja es la misión, como un resumen. Y ahí vos vas leyendo todas las funciones específicas y comunes. Entonces, para este caso, como no les dan más, van a tener que redactar, haciendo como de una manera global, las funciones específicas de este puesto. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Les queda alguna duda? Yo no escuché bien cuál era la misión. Para la misión vas a tener que redactar. Sí, para la misión vas a tener que redactar como un texto que englobe a las funciones específicas. Como algo parecido a lo que dice acá, pero cambiándole un par de cosas, ¿sí? Lo que podés poner es registrar operaciones, ¿qué más habíamos dicho? Actualizar saldos y liquidar impuestos. Eso sería el qué hace, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Utilizando un sistema informático, bien, que le permitan, que le permitan registrar las operaciones relevantes para la organización. Algo así, no me acuerdo si lo dije así exactamente la vez pasada, pero básicamente ustedes lo tienen que redactar, no van a tener todos lo mismo, simplemente van cambiando las palabras y van cambiando un poco lo que dice ahí y transformándolo en un solo párrafo que haga un resumen de las funciones y que responda a qué es lo que hace, cómo lo hace y para qué, ¿sí? Esa es la idea. En infinitivo, sí. Sí tiene que estar en infinitivo. Disculpa una pregunta, en este caso no habría una función común. No tenés acá funciones comunes. De hecho, en la consigna, ya que me está compartiendo la pantalla, baja un poquitito, solo te pide misión y función. Ahí está, lo estoy viendo. Solo te pide misión y funciones específicas del jefe de departamento contable. No te piden funciones comunes porque dentro de lo que les dieron, dentro de todo lo anunciado, no aparecen funciones comunes, ¿sí? Entonces acá solo tendrían que graficar la hoja de manual, bueno, transcribir, inventar, podemos decir, redactar la misión, ¿sí? Cambiando un poco lo que dice, y abajo van a poner en funciones solamente las funciones específicas que encontraron que son 3. Y es todo. Y en cuanto a la misión, cuando hablaba, entonces para armarlo tenemos que responder a para qué lo hace y qué hace nada más. Para ¿Qué armar hace, cómo lo la página. hace y para qué lo hace? De Ese es ser la función. posible, porque a veces, por ejemplo, yo lo estoy como rebuscando un poco para que respondan las 3 preguntas, pero quizás diciendo qué es lo que hace y cómo lo va a hacer, o sea que, por ejemplo, en este dicen que utilizan un sistema informático, eso es cómo lo va a hacer. El para qué por ahí lo rebusqué un poco cuando se los dije, pero es para que tengan el ejemplo de que responden las 3 preguntas. Esto sí es posible. Capaz que ustedes por los nervios no encuentran el para qué y se quieren morir porque no encuentran el para qué para poner la misión y qué sé yo. No estaría mal, ¿sí? Aunque hagan como un resumen de lo que es el puesto, o sea, del puesto que están describiendo, ya estaría. ¿Alguna otra Entonces, pregunta? eh, Sí, la pregunta es de la misión en este caso. sí. ¿Siempre lo vamos a tener que hacer armar así o podemos aparecer en otro texto que no? O sea, no hace falta que lo estemos armando en cuanto a las funciones. No siempre va a ser así, ¿no? Claro, no siempre, o sea, les puede aparecer como la vez pasada, que ya les aparecía el párrafo completo
divino. Y ustedes decían, esa es la misión. Puede ser también que dentro del texto, vieron que ahora es un texto, les aparezca la misión, ¿sí? Que no la tengan que armar, pero en este caso no. Acá sí hay que modificarlo un poquito para que se parezca a una misión. Como también va en infinitivo, por eso es que lo cambiamos. Las funciones específicas, registrar era una. Registrar, para que me acuerde, para que lo busque. Actualizar los saldos. Y la última era Liquidar. liquidar los impuestos. Sí, esa es la última. Esas son las tres. El para qué de la función en este caso sería para tener los saldos de los plan de cuentas. Sí, para tener actualizada la información contable de la organización, en realidad esa es la misión de contable, tener actualizado todo lo que atañe a la contabilidad de la organización. Por eso te digo que el para qué yo lo hice un poquito rebuscado, que capaz que en este enunciado o en este texto no está claro, ¿sí? Solo tienen que tener en cuenta que por lo general, no es este el caso, la misión va a responder al qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, ¿sí? Si ustedes encuentran una manera de responder al para qué de una mejor manera, si ustedes encuentran la forma de que el enunciado responda al para qué de una mejor manera, me lo dice ahí, no lo pueden inscribir. Lo copio, ahí no leí, perdón. Al momento de copiar las funciones específicas, ¿las copio tal cual como está en el enunciado? No. Las funciones específicas, bueno, y también la misión, y las funciones generales van escritas con los verbos en infinitivo. O sea, registrar, liquidar, comprar, vender, ejecutar, qué sé yo, imprimir, les di el ejemplo hace rato. Sí, esas son las acciones, los verbos, pero en infinitivo, no están conjugados los verbos. Entonces tenés que modificar un poco lo que te aparece en el texto. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca de manuales? A ver si encontramos otra función acá abajo. Confirmado a contable. No. Más abajo tienen, vieron que dice 1, 2, 3, 4, eso es como para hacer un cursograma. Pero a contable no hace nada, solo recibe. Entonces no podemos sacar de ahí una función más. Porque si dijera contable recibe, o contable, no sé, firma y sella los documentos y los archiva, eso también podría ser una función. ¿Se entiende? Capaz que en el parcial ustedes encuentran dos y les falta una. Puede ser que esté en esta parte con el que correspondería a cursograma. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta acerca de este tema? Pasando a cursogramas, cuando dice sella las facturas, a ver, para. Al lado del símbolo de operación ponemos sella. Entonces la general me decís. No entendí la última. Karen, no entendí tu pregunta. Nadia, al lado del símbolo de operación ponemos sella. Ah, entonces la función general es solo para una unidad. No, es
la función general es en general para un nivel, ¿sí? O función común, capaz que lo encontrás así. Entonces, funciones comunes para un nivel, función específica es específica de una unidad. Bueno, pasando a las preguntas que me están haciendo de cursograma. Cuando dice, por ejemplo, sella las facturas, al lado del símbolo de operación ponemos sella. Si no hay otra cosa que se haga dentro del documento, sí. O sea, pones el símbolo, que sería uno de operación, un círculo, y pones sella. O podés poner sella y conforma. Bueno, va a depender de la operación, pero sí. En general se pone el sella. Y sobre todo, si ustedes no hacen un gráfico o no representan gráficamente ese sello. Antes hacíamos un puntito, un triangulito, de acuerdo si era firma, si era sello, si era un conforma, todo eso tenía diferentes símbolos. Nosotros entonces hacíamos círculos, hacíamos puntos, hacíamos cuadrados, triángulos, porque por ahí el documento tenía más de 3 firmas, entonces teníamos que cambiar porque eran 3 firmas diferentes, ¿sí? En cursogramas, cuando dice emite un documento en original, ¿hace falta poner 0 o 1 o no hace falta poner nada? Si es solo el original, manejate como venías manejando los otros documentos. O sea, si tenías otros documentos y empezaste con 0, entonces ese va a ser 0. Si este es el enunciado al inicio y querés comenzar con 1, todos los demás documentos que aparezcan después van a comenzar con 1. Cuando dice que se firma un documento, yo le hago un puntito dentro y le pongo una referencia, pero no sé si también es necesario poner sella al lado del símbolo de operación. El sella es necesario, ¿sí? Que hagas el puntito, para mí es necesario porque nosotros lo hacíamos así. Lo de aclararlo en la referencia, no lo piden. Sé que no lo piden, hace bastante ya no lo piden. No es que esté mal, ¿no? Porque como te digo, a nosotros nos lo enseñaron así. Pero para mí lo que estás haciendo está bien. Preguntar a tu profe, si es que tienen tiempo de preguntar, si es que aparte de poner sella y poner el puntito, tienen que referenciarlo en la otra columna de referencias. A ver, ¿qué más? En cursograma, cuando dice anoten las facturas el número de remito correspondiente, ¿cómo sería en ese caso? Ahí puedes poner anota en la acción simplemente, porque es como hacer una aclaración dentro del documento, qué sé yo, tenés la factura y pones remito número 005, qué sé yo, por darte un ejemplo, para entonces cuando tengas que juntar los documentos, a contable le sirve que estén todos los documentos de una sola operación juntos, entonces ya sabes a qué remito pertenece, ¿sí? Pero en el cursograma no hace falta que lo pongas, simplemente pone la acción. ¿Dónde me quedé? Ya está. Cuando no dice que controla, pero hay una alternativa, si va el cuadro. El controla solo va si se controla. O sea, si estamos controlando, si estamos comparando, ese también es el de control. Si dice Ahí va el coteja, cuadro. ¿Cómo? Perdón. si dice coteja, también es un control. Sí, cotejar es verificar. Sí, también es un control. Y la alternativa es un rombo, no sé, me confundió esa pregunta, pero el control, es cotejar, es verificar, comparar, todo eso es un control. Así que va el cuadrado y el cuadrado ese no va referenciado, no va a la acción al lado. ¿Verifica? ¿Se cuenta como control? Sí, Tania, verificas el control. ¿Alguna otra duda? Hola, bueno, Jessica, Sí, a la pregunta decime. que me refería era que en el curso, nos dieron un cursograma que era el caso 2 y vi que Sí. muchos dibujaron un cuadrado, digamos.
Porque acá Ajá, dice, ventas, recibe de los clientes mayoristas nota de pedido en original duplicado, detallando nombre, dirección del cliente, mercadería solicitada, cantidad de precio, unitario y total, plazo sí. de pago, condiciones pactadas de entrega. Y después da una, ay, ¿cómo se dice? Una Una alternativa. alternativa. Si el pedido Ujú. es variable, sella ambos ejemplares, a ejemplares y remite al original. O sea, ahí Y iría un control. si el pedido es viable, Sí. bien. No, va la alternativa, pondrías, o sea, harías el rombo, ¿viste? Pondrías la letra A o el número, no sé cómo ponen de acuerdo a tu comisión. Dentro del rombo vas a la columna de referencias, pones la pregunta, que sería, ¿es viable? Esa es la pregunta. Y pones la respuesta sí, porque sí es viable y continúa el cursograma. Y haces la operación de que, no me acuerdo que me dijiste qué es lo que hace, si es viable. Entonces haces el símbolo de operación y seguís. No, sí, eso sí, pero más arriba, digamos, Ajá, Creo ya que que sí, da que los puede ser lo detalles más de la nota de relevante. pedido. claro. Te dice que, no me acuerdo si comenzaba con confecciona. ¿Cómo que comenzaba? Con recibe de los clientes mayoristas. Sí. Recibe de los Sí. clientes mayoristas un Una documento nota que de pedido. tiene todo detallado esto, ¿verdad? Sí. Los precios, las cantidades. Bueno, puede ser que ahí hayan hecho un control para controlar. Si tenían stock, si eran los precios que están figurando actualmente. Puede ser que por eso hayan hecho un control, porque son como muchas especificaciones solicitadas, entonces hay que tener ahí un control. Puede ser por eso que hayan hecho el cuadrado. Y después, bueno, la alternativa. Sí, yo creo que es por eso que hicieron algunos, no sé si lo hicieron en todas las comisiones, pero entiendo que puede ser por eso. Si hay un documento con el que se esté comparando este pedido, ¿sí? O sea, ponele, están comparando el pedido con eh, el stock, ¿sí? Actual. En esa comparación hay un control. Si no, puede ser porque son muchas especificaciones, están viendo el precio, la cantidad, el tipo de mercadería, así que capaz que por eso están haciendo un control. Claro, yo haría lo mismo, Nadia, yo tampoco pondría el cuadrado de control, pero si lo hicieron en otra comisión y les dijeron que está bien, asumo que es por esto. No, no le hicieron en ninguna comisión, solo que, digamos, en el grupo un chico hizo y lo subió al WhatsApp y muchos dijeron que lo hicieron igual. Ah, bien. Yo no lo haría, como te digo, porque no hay un control. Vos los controles los haces comparando cosas, ¿sí? O comparando la mercadería, si cumple con especificaciones, eso es controlar. O sea, vos en general controlás cuando ya tenés una idea de algo. Entonces, comparar, controlar, verificar, todo eso se hace cuando ya tenés una base para controlar o comparar con otra cosa. Yo no haría el cuadrado ese. Yo tengo una duda con Sí. casi el mismo párrafo al inicio, porque dice que recibe una nota de pedido. Uh-huh. En la columna de clientes ponemos emite o directamente ponemos, creo que lo recibe depósito y lo sacamos de ahí. Eso aparte no entendí, me quedó esa duda. No, después seguramente vas a necesitar el cliente. Poner el cliente, o sea, en el cursograma vos tenés que eh, tener el procedimiento, ¿sí? Y tienen que estar visualmente todas las partes que hacen al procedimiento. O sea, acá el cliente es importantísimo porque es de donde sale el primer documento. Entonces pones el cliente, ya sea al principio o al final, son las normas IRAM, y recién envías a depósito, creo que, a la columna que sigue.
Sí, esa duda tenía porque vi cursogramas que no lo habían hecho y yo lo hice y me quedé con esa duda de que sí iba o no. Claro, es que si vos lo haces así, solo, o sea, pones la acción, pones el recibe y haces el documento, ese recibe, alguien lo envió y el cliente es importante, los proveedores, los clientes, el banco, qué sé yo, Prosegur, todos esos son importantes, el correo, son importantes en un procedimiento. Hay que tener en claro a quién van los documentos o de quién llegan. Entonces, si el cliente es una parte, hay que hacerlo al cliente. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Me voy a ver el chat. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no. Bueno, no, este es el cursograma anterior. Bueno, si no tienen más dudas, o aprovechen este tiempito para sacarse las dudas que tengan, por más simples que parezcan, a veces son re importantes. Y siempre pasa que alguien más tiene la duda, esa misma duda. Bueno, no de nada, nadie. Qué bueno que les sirvió. ¿Quedó claro? Sí, perdón, Laura. No, no, se te escucha entrecortada. No sé si soy solo yo. No, Lau, no se te escucha nada. No se te entiende, se te escucha entrecortado. Va a un sector, No, no se entendió, perdón, pero no se entendió nada. o se pueden hacer 2 operaciones. Ahí, entendí 2 operaciones. Si me lo puedes escribir, estaría mejor porque se te entrecorta el audio. Bueno, con respecto a manuales, ¿quedó alguna duda? Funciones específicas, una unidad, funciones generales o comunes para un nivel. En la hoja de manuales, bien, ahí alguien preguntó de manuales. En la hoja de manuales hay que llenar la parte donde dice responde antes ejercer. No, eso no lo tienen que llenar. No es importante. En el enunciado este que tienen, el texto que les dieron ahora, les dicen del gerente, qué sé yo, de finanzas, depende el departamento contable que tiene un auxiliar y qué sé yo. Ahí podrían decir que responde al gerente de finanzas o algo así, decía el enunciado. Podría, sí, pero capaz que se confunden o por los nervios o por lo que sea, eso no hace falta, de verdad no hace falta llenarlo. Después también les piden fechas de ingreso y algo más dentro de la hoja de manual. No es necesario. Con que pongan manual de misiones y funciones, el nombre de la organización, el puesto o la posición que van a describir y bueno, la misión y las funciones, ya está. A ver, ahí escribieron. Bien, si un sector recibe documentos, los controla y además extrae otros documentos y los sella, ¿sí? Se realizan 2 operaciones, o sea, 2 círculos. Recibe documentos y los controla. Extrae otros documentos y los sella. Bien, el recibe no hace falta ponerlo, no hace falta especificar. Recibe, igual que le envía, no es necesario. Ya por las líneas uno va viendo quién envía y quién recibe. A menos que no haya otra acción, recién ponen el envía y el recibe. El control, ya con el solo cuadrado, estadio, ¿sí? Entonces ya se entiende que se está controlando. Por la línea de que llega el documento, ya sabes que se recibe. Y extrae otros documentos y los sella,
esos verbos sí los puedes poner dentro de la misma operación. O sea, harías un círculo, el cuadrado, y solo pondrías extrae y sella los nuevos documentos. ¿Solo sería la misión y funciones y nada más? No. Nahuel, ya dije que es el manual de misiones, el nombre de la organización, la posición, bueno, misión y funciones. Si solo dice que los verifica, iría solo el cuadrado. Sí, iría solo el cuadrado, a menos que se haga otra cosa. No hagan el círculo, o no es conveniente hacer el círculo para el recibe o para el envía. Si es solo control, ya estamos viendo que le llegó un documento, entonces hace el control. En posición, ¿qué se tenía que poner? Posición, el puesto que estás describiendo. Gerente general, el jefe de finanzas, lo que sea, el jefe de compras, jefe de ventas. Si fuera extrae, ¿no iría con el triángulo invertido? Sí, esa es la manera gráfica que puedes ponerlo. Que puedes representarlo. Sí, con el triángulo invertido y si extrae el documento, una línea continua. Bien, Laura. El archivo transitorio, ¿no? Cuando extrae. No, cuando extrae el archivo es invertido de línea continua. ¿Sí? Sería transitorio solo si lo ve. Si va, abre, qué sé yo, la compu, el archivero, saca el documento, solo lo mira y lo vuelve a poner donde estaba. Si lo va a utilizar dentro del procedimiento, es con línea continua. Solicita su conformidad. ¿A qué hace de referencia? A que dé conformidad, por ejemplo, qué sé yo, en una factura, digamos, lo más sencillo. Con el jefe de depósitos, por ejemplo, tiene que dar su conformidad de lo que se va a enviar, ¿sí? De la mercadería que se va a enviar al cliente. Es que da su conformidad, es que dice, está todo ok, puedo mandar esto, porque lo tengo acá en el depósito, lo puedo mandar. Eso es dar conformidad, que estamos conformes, ¿sí? Con lo que dice el documento. Bueno, Agustina, si las profes les dijo que va al círculo siempre, entonces háganlo siempre. No está mal si escriben el recibe o el envía. Solo les digo que las líneas que salen de los documentos o que llegan, que transportan documentos, son las que muestran que quién envía y quién recibe, ¿sí? No es que esté mal poner el recibe. Por ejemplo, receiver y archiva, está bien, no está mal poner el recibe. Ay, no leí lo último. Pero el recibe sí. Bueno, si la profe te dijo que pones el recibe, entonces pone el recibe. Solo que en algunas ocasiones, si hay más de 2 operaciones, el recibe no tendría que ir, porque tenés 3 y ya no las podés poner a las 3. Entonces no es que es necesario siempre poner el recibe, va a depender de lo que diga el caso práctico. No llegué a leer lo que me dice. Cuando solicita conformidad, ¿tiene que volver el documento? No necesariamente eso te lo va a decir el enunciado. Puede que, como el ejemplo que les di, depósito de su conformidad, esté conforme con lo que dice y lo mande a, qué sé yo, a contable para que verifique o para que saque fotocopia de los documentos o algo así. Va a depender de lo que te diga el enunciado. No siempre tiene que volver. En general, si nosotros enviamos para que den su conformidad, es para que nos lo den ya conforme y sigamos, ¿sí? Pero no siempre sucede, a veces hay un paso más o 2 pasos más. Puede suceder. Hola, Sí, hola. hola, ¿cómo están? ¿Ya vieron los casos que dejaron los profes para practicar? De cursograma me hablas. Hicimos uno de manuales, que era de contable. Eso pedían en manuales. ¿De Ese, cursograma no vieron nada entonces? no, estamos respondiendo dudas únicamente. Dudas generales que tengan. Ah, bueno, eso quería saber. Bueno, a ver, vuelvo al chat. ¿Alguien tiene otra pregunta? Acá hay
podemos llamarle una trampa. Porque, como les dije, cuando nosotros solicitamos conformidad de otro sector, ¿sí? En general esperamos que vuelva, pero a veces los enunciados no dicen que vuelve, simplemente continúan con el procedimiento. Entonces, tienen que leer bien cómo sigue el procedimiento. Si ese documento del cual pedimos conformidad vuelve o con ese documento estamos en otro sector, entonces significa que ese documento conformado se fue a otro sector o volvió al que lo envió. ¿Se entiende? A veces no les dice, por ejemplo, depósito conforma y envía nuevamente el documento. A veces no les dice eso. Tienen que saber leer e interpretar lo que están leyendo. Si ponemos recibe está mal o no lo toman como válido. Lo que dice tu compañera es que su profesora le dijo que el recibe, que el envía no es necesario poner y que el recibe sí. Lo que yo les digo es que no es que sí o sí tienen que poner el recibe, porque a veces tienen 2 o más acciones importantes dentro del caso práctico, entonces el recibe ya no hace falta ponerlo porque queda como obvio que se está recibiendo, ¿sí? Si tienen recibe y, por ejemplo, y sella, ahí seguiría recibe y sella, pero si tienen recibe, sella y conforma, ahí van a poner sella y conforma, tienen que poner 2 acciones importantes. El recibe y el envía no son importantes en sí, ¿sí? Pero lo que decía su compañera es que su profe dijo que que el recibe sí es necesario ponerlo. Yo solo les digo que no siempre, y no es que siempre van a poner recibe, 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 recibe en todo el cursograma. ¿Hasta cuántas acciones? 2. Por eso es que les digo que si tienen el recibe y 2 más, ya el recibe lo tienen que descartar. En la parte de manuales, cuando dice manual de en el gráfico, ¿hay que poner manual de misiones y funciones? Sí, manual de misiones y funciones, porque tiene el manual del empleado, manual de la organización, manual de, no me acuerdo qué más, pero sí tiene que completar con manuales de misiones y funciones. La acción de recibe y la del círculo es necesaria tanto de graficar como de poner la acción. La profe lo recalcó mucho en la clase presencial. Y lo de las acciones nos dijo que podían ser hasta 3 por operación. Bueno, si les dijeron que pueden ser 3, entonces pongan recibe y las otras 2. Yo tenía entendido que eran hasta 2. Pero bueno, si pueden ser 3, entonces genial, ponen recibe. Eso que dijiste hace rato de los ¿Cómo? manuales, Sí, que pongamos manual de misiones y funciones. También podemos sí, eso poner lo manual dijo de el profe. organización, ¿no? Que es lo mismo. Manual de, perdón. Organización. No, no es el mismo. El manual de organización habla de la organización. El manual de misiones y funciones habla de un puesto y bueno, son varias hojas y están descritos las funciones de cada puesto. Si recibe, controla y sella, ¿cómo se grafica? Y pondrías recibe, harías el cuadrado de control y también pondrías la acción sella. Eso sería lo que tendrías que hacer, Yo, Laura. yo sí. ¿Sí? Tengo una duda. Ahí, en el caso 2 de lo que envió la profe, dice, en la última parte dice, depósito prepara las mercaderías para enviar a los clientes. Solamente se graficaría que prepara nomás, ¿no? O sea, no habría que graficar que se los envía, ¿no? O sí. Y sí, a ver, lo que te dice ahí, si vamos a lo que te dice ahí, es poner prepara y graficar la mercadería, ¿sí? O sea, ideal. ¿Cómo se llama el procedimiento? Em, Procedimiento de ventas. Si querés comparto la pantalla para que lo puedas ver. Bueno, sí, compartila. Pero si es de ventas, la mercadería ya debería llegar al cliente, porque estamos vendiendo. O sea, el cliente tiene que recibir. El cliente pide y el cliente recibe la mercadería. A ver, ahí está llegando.
Ok, Ahí bien, está. ahí. No, ahí está. Eh, Depósito prepara las mercaderías para... me perdí. Para enviar a los clientes de acuerdo a las facturas recibidas. Al final del día emite los remitos en original y copia. Anoten las facturas y el número de remito correspondiente. No. O sea, como que hay al final del día, prepara los remitos, prepara las facturas, si no me equivoco. Remitos, Original y anota copia. en las facturas, ¿sí? O sea, te está diciendo todo lo que hace depósito. No te dice que las envió. O sea, al final del día es cuando cerramos el turno, digamos, de trabajo, qué sé yo, 8 o Sí. 9 de la noche. Preparamos la mercadería, los remitos, anotamos en la factura, tenemos todo listo y seguramente después se hace el envío en esta organización, ¿sí? Entonces, como que dejamos todo listo al final del día, al final del turno ya está todo listo para que después se despache. Entonces ahí sí no iría la mercadería al cliente. Porque aparte no solo tendría que llegarle la mercadería, tendrían que llegarle el remito y la factura. Ah, bien, bien. Uy, ahí llegó una pregunta. Se grafica. Tendrías que hacer, si lo graficaras, tendrías que hacer como un símbolo o algo como para que se vea que estás anotando algo dentro de la factura. Pero si no, puedes poner anota y nada más. Es que esto cambió mucho eh, con el cursado y más ahora que es al principio de años de estructura y después de administración 2 cambió como un montón en 2 años. Porque antes se ponían todos los simbolitos, todos se ponían referencias, eran 2 acciones, no 3, y fue modificándose bastante, porque ahora los símbolos de firma, sello y todo eso ya no son necesarios, tampoco es necesario referenciarlos, así que bueno, son cosas que fueron cambiando. En este caso, lo que podrías hacer es simplemente poner, como te dije, anota. Podés poner la acción anota y listo, nada más. Los manuales o el gráfico del manual, ¿tiene alguna medida? ¿O no? No, con que entre en la hoja es suficiente. No hace falta. A ver, si vamos a una organización real, tendrían que ser del tamaño de la hoja. Pero como ustedes van a resolver un parcial, capaz que resolvieron hasta acá alguna pregunta o algo así, entonces acá dibujan la hoja, no hay problema con eso. Aparte tampoco les dieron dimensiones dentro de la parte de práctica ni de teoría. Las teorías, de hecho, son las normas IRAM, pero tampoco especifica, ¿sí? Dimensiones. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es si tienen algún modelo así de manuales o cómo va eso para poder graficarlo ahí en la hoja. Para poder graficarlo. Yo tengo No, para poder anotar. Por ejemplo, como decís, de la misión y la función específica general. uno resuelto, ¿me decís? No, o sea, una guía. Por ejemplo, cómo graficar, cómo hacer el manual en todo caso. Es que eso lo tenés en la parte práctica. Ahí te comparto la pantalla. Andrés me envió, de hecho, ay, nada que ver. Me envió el práctico que ustedes tienen y es la misma hoja que siempre nos dieron como parte del trabajo práctico. Esa. Punto 5. Y esa es la hoja de manual que tienen que completar. Ponen el nombre de la empresa o organización, manual de misiones y funciones. Toda esta fila de abajo de aprobado por vigencia no lo tienen que completar.
En posición van a describir el puesto del que estamos hablando, al que están tratando. Misión, bueno, colocan la misión. Dentro de las funciones, primero van las funciones generales y después las específicas. Si solo tienen específicas, ponen solo las específicas. Y esto de responde ante, ejerce control sobre, reemplazos, no lo tienen que completar. Ahí está. Bueno, quedó claro. De ahí se aprenden de memoria, de esa hoja se aprenden de memoria cómo es. No es muy difícil. Y bueno, solo solo llenan lo que tienen que llenar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Les haya quedado por ahí. Muchas gracias. No, de nada. Voy a hacer el chat. Esto ya lo respondí. Sí, creo que respondí todas las que escribieron. Bueno, si no hay más preguntas. Perdón, mi perrita está rasgando algo. Yo no tengo más dudas, gracias. Ay, no llegué a leer. Gracias con el tema de manuales, tenía re dudas. Ahí nos vemos, gracias. Listo, genial, Nahuel. De nada, Lau. Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el año que viene. Tienen subidas las clases anteriores y la del cuatrimestre pasado también las tienen subidas si es que necesitan repasar algo. Vayan al canal de YouTube de Conciencia. Y bueno, espero que aprueben. Mucho éxito. Nos vemos la próxima. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, Celeste.